Muy buenas tardes. Jueves y aquí estamos. Las cofradías, los jueves en YouTube. Es verdad que es un jueves diferente, es Jueves Santo, es Semana Santa, pero es un jueves. Además, este año hay poquitas cosas que lo diferencien de cualquier otro jueves de los que hemos estado viviendo hasta ahora. Tenemos la Semana Santa que nos ha tocado este año, la tenemos y la estamos disfrutando como nos ha tocado. Y lo importante de hoy, jueves, es que tenemos el triduo pascual, tenemos todas esas cosas que le dan sentido a que el año que viene o cuando Dios quiera haya otra vez tronos, pasos en la calle. No es momento de resignación, es momento de hablar de cofradías y para eso, pues, me toca saludar, como siempre, a Jaime Moreno. Muy buenas tardes. Hola, Fran, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues de jueves santo raro. Ya hemos amortiguado las sensaciones del principio de la Sí, semana, ¿verdad? sí, ha habido de todo. Ha habido de todo, así es. Bueno, y tenemos también a Miguel Díaz. ¿Qué tal? Hola. Jueves Santo. Hoy, ¿veis? Mira, Miguel, cuando te toques la chaqueta con el micro, no te toques el micro. No, intentaré. Es que es difícil porque como yo nunca me he visto así, pero los Jueves Santos sí, pues hoy toca ir elegante porque es Jueves Santo, nunca mejor dicho. Eso es. Bueno, Jaime, ¿qué tenemos para hoy preparado? Pues vamos a hacer un recorrido diferente por la Semana Santa. Lo vamos a estructurar en dos partes, donde en una primera pues hablaremos de la primera parte de la Semana Santa, del domingo, lunes y martes, para luego en una segunda pues dar el colofón a partir de los días más con más regambre y más tradición dentro de la Semana Santa, como son el miércoles, jueves y viernes. Coincide con los festivos y son de más tirón popular, más visitantes y más gente en la calle. Coincide también que es el inicio del Triduo Pascual y es cuando realmente se celebra la liturgia de la Pasión, ¿no? Así que vamos a establecer esos dos bloques y vamos a intentar ver las cofradías y la realidad cofrade de la ciudad, pues desde algunos puntos de vista que son muy particulares dentro de nuestras hermandades. Pues, Miguel, hoy tenemos un programa diferente, pero de Semana Santa. No podemos quejarnos, que estamos, ¿eh? No, sí, estamos. sí. Además, un enfoque me parece curioso, ¿no? Lo interesante el enfoque que planteamos, bueno, que plantea Jaime sobre todo, en el programa, que es hacer un recorrido, pero sin hacer el clásico, ¿no? El recorrido de Domingo de Ramos y ahora Las Palmas y ahora sale salutación. No, vamos a hacerlo desde un punto de vista como nos gusta a nosotros, un poquito por encima, ¿no? Y un poco metiéndonos en la raíz de las cuestiones que digamos que cada día, como digamos teatro que hay en la ciudad, o más bien como si estuviéramos en situación normal, debería haber habido, pues un poco lo que se plantea cada día, ¿no? Y las cosas especiales de cada uno de esos días y las características que los definen, ¿no? No es lo mismo un domingo de Ramos que un miércoles o un martes que un jueves. Ni se ve lo mismo, ni el carácter es el mismo, ni digamos que lo que esperamos ver es lo mismo. Vamos a figurarnos, pues hoy, Jueves Santo, que estamos divisando la Puerta Dorada de Jerusalén al fondo y que es Domingo de Ramos. Y Miguel ha hablado antes, en la introducción, del teatro y de la teatralidad que tiene la Semana Santa, que es inherente a la propia conmemoración. Pero si hay un día especialmente donde las artes escénicas se ponen de manifiesto en la Semana Santa, es sin duda el Domingo de Ramos. Porque creo recordar que, excepto la Cofradía de la Salud, todas las demás profesionan misterios. Entonces, vamos a darle un repaso a esa teatralidad tan necesaria y que tanto nos llena el Domingo de Ramos con hermandades, bueno, de lo más variado. Y ya no solo el conjunto de misterios, sino el día que también podemos disfrutar de más atrezos, como es el tema de los olivos, de los dos olivos, de la palmera. Es decir, hay todo un componente teatral en ese día que lo hace muy característico, aparte de que es bueno, pues la apertura del telón de la Semana Santa, ¿no? Ahí tenemos desde misterios muy clásicos, como puede ser el del huerto, que desde la incorporación del Ángel de la Estruche no ha variado, misterios que han ido aumentándose, como el del prendimiento, haciendo casi 2 escenas en una, misterios donde hay fuentes bíblicas y fuentes apócrifas, como el de la salutación, misterios que probablemente estén por cambiar, como el de humildad y paciencia. Es decir, tenemos una variedad, y misterios que fueron cambiados, como el de Pullinica, ¿no? Tenemos una variedad muy grande. Entonces yo os abro
digamos, la conversación y aportar lo que queráis en el sentido que queráis de cada una de las hermandades. Bueno, yo creo que hasta hace unos años siempre habíamos hablado en lo más capillita y demás que Málaga precisamente adolecía de misterios de calidad. Es cierto que tuvimos probablemente el primer mejor misterio de la época contemporánea, que fue aquel de Castillo con el de... se me acaba de ir... Santo Suplicio. Santo Suplicio, efectivamente, Santo Suplicio, yo me refiero a ese Santo Suplicio, donde era un conjunto que luego hemos visto reproducido en San Benito, en una gran cantidad de otros misterios. Pero bueno, es cierto que seguimos echando en falta, por un lado, una cierta calidad en algunos misterios. Tú mismo hablabas, Jaime, de humildad y paciencia, podemos hablar del misterio de la sentencia y también echamos en falta misterios que deberían estar y no están. Crucifixión, humillación, resucitado. Tenemos ahí una buena base para ir hablando porque creo que precisamente en esa teatralidad, en esos misterios falta mucho. Antes de darle paso a Miguel, me gustaría decir, incidir en lo que has dicho, que me parece muy interesante para el análisis, y es el tema de la tradición histórica del misterio en Málaga, que es muy escasa. Como bien sabemos, en los años 20 apenas había misterio y empiezan a incorporarse pues a partir de los 60, con el de la cena, por ejemplo, pero no muchos más. Anteriormente son casi anecdóticos, que es curioso porque en una representación de la pasión, la escasez de misterio lo hace raro, ¿no? Y luego el tema de la poca tradición nos lleva a que seguramente los modelos de nuestros misterios son importados. Y las configuraciones en muchos casos también son importadas, ¿no? Y Miguel, aporta tu... No, sí, básicamente no. Porque es que el domingo realmente se divide en dos partes en cuanto al tema de misterio que estamos hablando, ¿no? Que es lo que nos vemos sobre todo el domingo de Ramos. Por un lado, ¿no? Huerto, quitando Pollinica, ¿vale? Yo pues que Pollinica con el tema de por la mañana y tal la aparto un poquito. Está Huerto y Prendimiento como, digamos, dos imágenes potentes a nivel en el imaginario malagueño desde años y años a después lo que se ha ido incorporando posteriormente, porque al fin y al cabo, Humildad, por ejemplo, o Dulce Nombre, llevan, aunque Humildad sí tenga una tradición a tal, pero hasta los años 80 no aparecen. Incluso desde Simapura hasta los 90 no empiezan a tener el misterio. Entonces, digamos que son incorporaciones nuevas, ¿no? Digamos, al imaginario este teatral que tenemos dentro de Málaga con los misterios, que precisamente no es una ciudad de misterio, porque no lo es, porque lo que habéis dicho, en algunos seguimos apostando por la fuerza de la imagen solitaria, como puede ser humillación, y de hecho hay ¿no? las típicas voces que dicen que va a ser difícil quitar, como en ese caso, porque tiene tanta fuerza la imagen que a veces el ponerle todo lo que se le pone alrededor lo que hace más es que sumar. Hay que perderle el miedo a darle el sentido a la escena, porque ahora mismo la humillación no es más que un Cristo andante por la nada. Si está representando el momento de la humillación, que menos que se represente el momento de la humillación. Yo entiendo que insistiendo en lo teatral, hay que reparar, porque se ve visualmente, que es que el escenario está preparado para más actores. Sí, ¿no? El Cristo se queda, digamos, pequeño, y mira que es monumental, ¿no? Y es majestuoso, pero se queda relativamente pequeño en ese trono, porque el trono está concebido para llevar un grupo escultórico, ¿no? No, y a veces también podemos entrar en las calidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Humildad estábamos acostumbrados a ver un teatro, ¿no? Un grupo escultórico que era si no me equivoco, era de Lastrucci, ¿no? Ustedes, no, de Berlanga, de Francisco Berlanga. De Berlanga, ¿no? ¿Vale? Y hace unos años cambió íntegramente y ahí es donde está la balanza de, bueno, ha mejorado, hemos mejorado, ha empeorado... son gustos, son épocas. ¿Cómo veis vosotros, hablando de humildad, cómo veis vosotros el planteamiento de las escenografías? Porque a lo mejor en algunos de los misterios de los que estamos viendo no es del todo correcta para su visualización la figura del protagonista principal, ¿no? Que no es otro que el señor. Y también, abundando en la escenografía, preguntaros qué os parece la iluminación que estos misterios tienen, puesto que no deja de ser otro recurso escénico, ¿no? Ese es uno de los problemas, la iluminación, ¿eh? Yo veo más la iluminación que la disposición, fíjate. Muchas veces puedes, quitando algunos muy puntuales que sí que se pierde todo,
yo creo que un problema que tenemos fuerte es el tema de la iluminación y sobre todo muchas veces cómo se resuelve, que ya mejor me callo. Pero que falta luz, falta que el trono, digamos, acompañe a lo que hay dentro, porque muchas veces no se ha pensado todo como un conjunto, sino que estaba el trono por un lado, que se pensó para otro grupo escultórico, de repente llega otro grupo escultórico que lo pone de manera diferente a como estaba concebido para el trono cuando se hizo en la época, y al final lo que tiene es una mezcla de cosas, un trono para otra cosa, al que se le ha puesto otra cosa y ahora de repente no sabe realmente lo que hay. Un caso de futuro, y creo que también podemos ir, crucifixión, que dice Manolo Toledano ha hecho el diseño nuevo y en la hermandad insisten y dicen que ese trono está hecho para que quepa un misterio. Hay una bola del mundo que hace que se complique mucho la posición, excepto que se pongan en oblicuo las imágenes. Yo creo que en el caso de crucifixión entiendo que se ha desechado la posibilidad de incluir un misterio. No creo que en ese trono tal y como está pueda incluirse un misterio. ¿Se ha desechado esa posibilidad? Desde luego, si cabe un misterio, dudo mucho que pueda ir con la proporción de la figura de Cristo, que estamos hablando de un Cristo muy grande. Si tú proporcionas un misterio a esa escala, va a parecer todo un amasijo de tallas. Porque van a tener que estar literalmente pegadas. Que en algunos misterios funciona muy bien, como las penas salesianas, ¿no? Tú ves como un abigarramiento alrededor de la cruz y el Cristo elevado, ¿no? Destacando sobre toda esa pirámide que hace la base con el misterio, ¿no? Pero claro. Pero Jaime, por ejemplo, en el caso de salesianos tenemos el caso de la unidad. Sí. Es que al final eso es porque ese es el otro concepto que tú has tocado antes. Probablemente el fallo que arrastramos es que nosotros construimos las cosas por partes. Hacemos el trono de su padre y de su madre. Luego, hacemos el Cristo con la figura, por ejemplo, en el caso del prendimiento es muy obvio que se hizo Cristo con Judas. Y a partir de ahí empezó a llegar lo demás. Y al final la unidad de estilo se pierde. De hecho, el prendimiento son dos escenas en una. Pero por un lado, también es cierto eso que tú dices, que son dos escenas en una, hasta el punto de que en un sitio tenemos unos actores que tienen una morfología y en el resto, sin ningún tipo de conexión, tenemos otros actores que son de otra morfología absolutamente distinta. Lo bueno ahí es que no hay conexión entre esas dos escenas. Es como una especie de plano secuencia cinematográfico, porque se produce el prendimiento con el beso de traición y posteriormente es cuando San Pedro coge la espada y le corta la oreja a Malco, que son dos escenas cronológicamente en tiempos diferentes, pero unidas en el pasaje. Otro caso al que entiendo que hay intención de ponerle solución, pero que deben llevar ya más de 20 años con ello, es el misterio del yacente, que además ha ido modificando su formación desde el señor en diagonal, allá va en el catafalco, pero luego nos encontramos con los dos varones de una talla inmensa junto a la debilidad y fragilidad de la Virgen de Fe y Consuelo, los dos varones, como digo, de Juanma García Palomo, con una imagen de Ventura, creo recordar, con otra imagen retallada por Luis Álvarez Duarte y restaurada recientemente. Eso es otro misterio que se ha ido haciendo por acumulación, por decirlo de alguna forma. Tenemos el Señor del Lava, la Virgen de Fe y Consuelo, atribuida a Alonso de la Cerda, y luego figuras alrededor. Eso es el perfecto ejemplo de esa discontinuidad a la hora de concebir la idea del conjunto escultórico y de, permitidme la expresión, de hacerlo a retales, ¿no? Tengo esto por aquí. Además, en el caso de ese trono, del yacente, también plantea, por su especial configuración, serios problemas de iluminación. Es muy difícil porque es muy escultórico y claro, es muy difícil iluminar ese cajillo y también iluminar, porque al fin y al cabo los faroles sabemos que no dan la luz suficiente en una hermandad que tiene muchas horas de recorrido nocturno y que necesita. ¿Qué solución hay para eso? Bueno, pero yo veo peor otro ejemplo que justamente de ese mismo día, que es el Santo Traslado. Ese sí que veo yo ahí que hay un problema gordo de disposición e iluminación, pero muy gordo. De escala. O sea, es del que Cristo en comparación con las figuras, ¿no? Claro, es que por eso digo, hay tronos y tronos y hay tronos que se hicieron en una época o se han intentado hacer para un grupo que de repente han aparecido, han cambiado, han aparecido tres figuras más en el mismo espacio con unas...
¿no? Oye, una cosa, para seguir avanzando en este sentido, porque el teatro da para mucho, y es que el teatro, dentro de su propio escenario, tiene un escenario más amplio que es la ciudad. La ciudad es parte del teatro. Yo creo que coincidimos todos en que no tenemos la mejor ciudad para ponerle un telón de fondo a nuestra conmemoración, ¿no? Y partiendo de esa base y partiendo a lo mejor de todos los errores escenográficos que pudimos comprobar en la última Semana Santa, también vamos a hablar de lo bueno. ¿Cuáles son esos espacios que vosotros veis que más nos identifican y arropan al paso de los misterios? Bueno, Miguel, adelante. ¿Tú que Sí, no, tienes hombre, las dos evidentemente, visiones? no, sí, a ver, Málaga es muy especialista en muchas cosas, es decir, muy especialista porque realmente tenemos por un lado las calles tipo avenida, porque es una avenida, ¿no? La avenida de los tronos, que tanto le gusta decir a algunos, ¿no? Que es la Alameda, ¿no? Que al fin y al cabo es una de nuestras partes, y por otro lado está toda la parte interna del centro, que, como bien sabemos, realmente se reduce a 4 o 5 calles nomás, porque es lo que hay, no hay más, es lo que queda, y aparte es por donde caben las cosas. En todos los últimos años, evidentemente, ciertas zonas como Pozos Dulces, como la zona intramuros, que son realmente también 2 calles, que hablamos de zona intramuros como si tuviéramos muchísimo para elegir, tenemos 2 calles. Es que no nos olvidemos que tenemos un centro muy pequeño, muy constreñido. Efectivamente, es que tenemos un centro muy pequeño con las limitaciones que tenemos también de espacio de los tronos que tenemos, evidentemente. Yo cuando pienso son los chiquititos, no pienso en una Esperanza o en una Dolor o en una Paloma, porque eso al final cabe por donde cabe. Y es verdad que es que cada trono y cada situación tiene su espacio. Hay tronos y hay cofradías que, aunque sea una calle que no tenga por Pozos Dulces o la zona del Muro de las Catrinas, tampoco digamos que es una calle que te arranque en la cara y te la dañe de lo bonita que es. Pero es verdad que cuando ves ciertas imágenes por ahí, acompañan al recogimiento y transmiten. Sin embargo, cuando esa misma imagen la metes en la Alameda, no transmite. No transmite porque se pierde. Ahí entramos también en la falta de cuidado de la iluminación artificial que ponen nuestras autoridades. Claro, es que Málaga ha habido años que parece que estabas en la Rosalera en vez de claro, es que Málaga es muy complicada en iluminación. Queremos luz. Muy complicada en iluminación, muy complicada en espacio. Vamos a ver. Partimos de esa base, Miguel. Partimos de la base de que tenemos en el nuevo recorrido oficial y en el antiguo una calle que es perfecta para la iluminación, como es Calle Lario. Es una iluminación con farolas, es una iluminación que tiene iluminación indirecta a los edificios, que la propia conformación de la calle hace que la luz proyecte desde los edificios hacia el centro. Son edificios claros que ayudan a que brille todo, incluso el pavimento ayuda a que brille, etcétera, etcétera. Una geometría muy limpia del urbanismo. Claro, exacto, esa línea recta que podemos ver también en la calle Alfonso de Zaragoza, etcétera, que ayuda muchísimo. ¿Qué ocurre? Que luego nos encontramos con la zona del mercado de Atarazanas, por ejemplo, donde la luz es pésima, pero no llega a ser tan pésima como en la Alameda, no llega a ser tan terrible como en la Plaza de la Marina y no llega a ser tan horrible, horrorosa como en Molina Lario, la parte inicial, Cortina del Muelle, porque luego la parte segunda de Molina Lario es una calle también perfecta para la iluminación. En el caso de Jaime creo que no la cata porque la Expiración gira por calle Sancha de Lara, que también tiene una iluminación muy bonita, pero... Por Strachan. Por Strachan, perdón, no Sancha de Lara, por Strachan. Sí, yo quería destacar, antes de ya vamos a pasar al siguiente punto que queríamos tocar, pero yo quería destacar que funcionan muy bien las cofradías en el entorno antiguo, en torno a Catedral, con el límite de Plaza del Obispo, como bien has dicho tú, Fran. Calle Cister es una calle muy procesionista. San Agustín, ya sabemos todos, que probablemente es una de las calles más teatrales, más escenográficas para que una hermandad luzca por la iluminación que tiene, por los edificios que tiene, por la configuración que tiene, por la vista que estamos viendo al fondo, la torre de la catedral, hasta simbólico, ¿no? El paso por calle San Agustín. Y yo de las nuevas, por supuesto, Calle Lario me parece una calle maravillosa, una calle bien hecha, es una de los orgullos, de los máximos orgullos que hemos tenido los malagueños, ¿no? El urbanismo de Calle Lario y su configuración. Y por asemejarla, bueno, quiero rescatar de la parte antigua a Calle Nueva, que con menos letreros estaría mejor, y por asemejar el urbanismo del 19, Calle Strachan, que lo acabas de decir tú, Fran, me parece también una calle que es muy, muy elegante para el profesionismo. Creo que también arropa mucho el teatro. Mira que hay un trono terriblemente iluminado fuera de Semana Santa, que es el de la Virgen de la Victoria, pero es que verla pasar por esa parte de calle
inicialmente Strachan y luego ya sí se junta con Sancha de Lara, si no me equivoco, para salir a... Pues también Strachan, ¿no? Torres Sandoval Bolsa es lo que hay a mediación de Strachan. Exacto. En esa zona de ahí, donde cualquier trono, por mal iluminado que esté, está bien arropado y se ven las imágenes. Ese entorno es maravilloso. Igual que ocurre en el lado contrario, con Mesón de Vélez, todas esas calles que en los últimos años se están explorando. Ahí, sin necesidad de luz en los tronos, se ve todo muy bien. Entonces, claro, y te hacía una pregunta antes, Jaime, pero se diluía en el debate. ¿Cómo podemos arreglar que un misterio como el yacente, o en el caso de la sentencia, esté bien iluminado? ¿Qué solución hay para eso? La solución es estudio. No hay otra. Es decir, tengo unos mimbres, tengo un misterio y a lo mejor ese estudio pasa por un replanteamiento del misterio y conformarlo en una unidad que realmente funcione, sin quitar el Cristo, evidentemente, pero funcione como aparato escenográfico. Ver las posibilidades que hay de jugar con las alturas en la propia tarima y ver las posibilidades de iluminación que puede ofrecerte el espacio que queda libre. Es una cuestión de estudio, de llamar ya no solo a artistas o a proyectistas, sino también a técnicos de iluminación, y que vean cómo se puede iluminar de una forma discreta, pero al mismo tiempo que arrope y que haga que podamos ver bien la representación. Bueno, yo quería pasar ya, vamos a dar unas pinceladas del descanso, pero quería pasar ya vamos a pasar del teatro escénico al teatro personal, ¿no? A cómo se teatraliza la devoción, el fervor y la religiosidad popular, y vamos a partir de un icono como imprescindible para entender la religiosidad popular en Málaga, como es el del cautivo y el lunes santo. El cautivo es el centro devocional, el corazón devocional de la ciudad de Málaga. Eso no lo puede dudar absolutamente nadie. Empieza el sábado por la mañana, partiendo de lo que es víspera de Semana Santa, porque el cautivo tiene gente todos los días del año en su capilla, tiene flores frescas todos los días del año en su capilla. Es decir, la devoción al cautivo es lo que es. Al margen de si debería de presidir el altar mayor o un templo propio o demás, bueno, el lunes santo también, aparte, como icono principal, el cautivo, pero aparte luego tenemos un día donde salen muchísimos nazarenos, que eso es la comprobación fidedigna de la religiosidad popular y del entronque de la imagen con los cofrades, y muy diversas, ¿no? Muy diversos comportamientos. Pasión de los del puente por un lado, gitanos por otro, estudiantes por otro. Es un día también muy curioso para analizar este fenómeno de la religiosidad popular y del procesionismo, ¿no? Unas primeras impresiones antes de irnos al descansito. No, que además que son diferentes formas, o sea, a nivel de nazarenos, ¿no? Diferentes formas de entender lo mismo, porque no podemos entender, no digamos, lo que arrastra cautivo, es decir, sí lo entendemos por lo que es para la ciudad, pero ahí tenemos, por ejemplo, que ese día, a nivel de números, la que más nazarenos arrastra es estudiante, que es otro concepto totalmente contrario a lo que puede ser cautivo, es decir, que al fin y al cabo, bueno, son lo mismo. Estamos hablando ahora mismo, ¿no?, de religiosidad popular, del teatro, ¿no?, de los participantes de ese teatro. Y ahí tenemos esas dos vertientes, ¿no? Por un lado, eso, quizás Dolores del Puente, cautivo, gitanos, si me apuras, por un lado, y por otro lado tenemos, por ejemplo, estudiantes, que es la otra cara de la moneda, que es más bien una forma de salir que va relacionada con otras cuestiones. Exacto. Hay una cuestión que a mí me llama mucho y es el tipo de nazareno. El prototipo de nazareno, el estereotipo de nazareno y el tópico de nazareno. Todos tenemos el tópico de nazarenos excelentes en 3-4 hermandades, que pueden ser, quizá, no lo sé, se me viene a la cabeza, Pasión. Y el lunes hay una de ellas, ¿eh? Incluso yo hablaría de dos, una y media, porque es verdad. Dolores del Puente, que en los últimos años es cierto que quizá, bueno, pues el cambio de generación, etcétera, haya podido cambiar ese prototipo, pero tenemos Pasión y Dolores del Puente el lunes santo, el martes santo con las penas, el miércoles con la expiración, hay una serie de hermandades en las que el nazareno es un elemento relevante, llamativo e importante en el cortejo. Hay otras que son elementos complementarios. Ahí es donde hay un problema. Como última reflexión antes del descanso, os lanzo rápido. ¿Creéis que le da mayor valor de autenticidad un cuerpo de nazareno con
bien plantado y con esa serie D, con ese orden y compostura, que yo creo que la conmemoración reclama, más allá de particularidades de hermandades de barrio que pueden ir un poco más alegres, un poco más sueltas, sin tanta, digamos, sin ir tan constreñidos al orden, ¿no? Pero ¿creéis que en algunos casos de bandadas de nazarenos y demás le puede restar conmemoración a la conmemoración valor de autenticidad y estropearla o digamos, Claro. Sí. devaluarla? Es calidad y cantidad. Es decir, es que estamos en las Claro. mismas. Tú vendes, en algunos casos se vende cantidad y no calidad, pero evidentemente la cantidad es la que en una ciudad como la nuestra, repito, como Málaga, donde precisamente eso no es una constante, sino que es más bien un rara avis absoluto, pues ahí apuestan por la cantidad y claramente por la cantidad sin tener en cuenta lo que llevas o cómo lo llevas o hacia dónde o el significado de lo que llevas. Pues es que es así, parece... incluso hasta la hora de repartir esas mismas túnicas, que tú puedas cogerlas en una gran superficie comercial, ya te dice mucho de lo que es el tema. Claro, es que todo es importante, porque estamos hablando de una tradición y una conmemoración muy ritual, y todo en el rito, cada una de las partes en el rito tiene su importancia y su sello. Si os parece, vamos a escuchar un comentario de Fran y ahora continuamos con este tema devocional y de religiosidad popular. Pues vamos a ello, porque además vamos a hablar del nazareno, una figura que tanto me gusta. Vamos a ello. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Jueves Santo. Hemos ido avanzando en la semana y ya estamos casi terminándola. Hay cosas muy positivas, cosas negativas y cosas que han pasado desapercibidas, desde petaladas a la nada, suelta de palomas a la nada, hasta altares espectaculares, demostraciones de fervor exquisitas y lo que nos queda todavía. Yo creo que ha sido una Semana Santa en la que probablemente quien más le hayamos echado de menos somos los nazarenos. En eso quería hacer yo una breve reflexión en el asunto de los nazarenos. Aquí en las cofradías hemos hablado en alguna ocasión de ese anonimato del nazareno. No recuerdo quién era, decía en una ocasión: no conozco a ningún nazareno que sea anónimo. Bueno, yo conozco a muchos nazarenos que son anónimos cuando tienen que ser anónimos. Es decir, en la procesión, durante el año uno puede exhibir su orgullo. De hecho, yo creo que debe hacerlo, y más todavía en estos tiempos en los que parece que ser nazareno es poco más o menos que ser alguien de menor interés, como si fuéramos de una ralea diferente. Yo reivindicaré y he reivindicado la figura del nazareno, pero no la figura del nazareno solo en la procesión, sino durante todo el año, porque al final, igual que cualquier otro, somos los que hacemos que las cofradías salgan a la calle. Bueno, seguimos en este Jueves Santo raro, ha sido un placer y vamos a seguir hablando en este programa. Bueno, pues Jaime, cuando tú quieras, seguimos con este Jueves Santo de programa de las cofradías. Pues sí, y seguimos clavados en este, digamos, esa religiosidad popular y estábamos hablando de los cortejos, ¿no? Pues vamos a llevarnos a los cortejos también a su orden y su forma de ser, cómo procesionan estos cortejos, ¿no? Podemos ver que, bueno, configuraciones como la de Dolores de San Juan, que van en una dirección, configuraciones a lo mejor como la de Pasión y Dolores del Puente, que sí tendríamos más unión en ella, configuraciones que probablemente arrastren todavía mucha esencia de los años 20, como puede ser Inspiración, como puede ser Mena, el Rico, esta configuración representativa y con insignias y demás, y muy protocolarias en algunos casos. Y bueno, y luego, pues, otro modo, digamos, muchos modos mixtos, ¿no? De procesionar con cosas importadas y con cosas autóctonas. Hacemos una panorámica de cómo veis vosotros los cortejos. Mira, hay una imagen, perdón Miguel que te corte, hay una imagen que todos los años la veo, todos los años me convenzo más y todos los años me gusta más, que es ver salir el cortejo de Mena de dentro de Santo Domingo. Tú desposees a Mena de todo el aparato militar y te queda un cortejo fúnebre, de negro absoluto, de esa rigurosidad
de Jueves Santo que te caes de espaldas. Luego es cierto que vienen todos los aderezos que no son tanto de la hermandad como del público que lo acompaña, porque es cierto que el nazareno de Mena tiende a ser un nazareno ordenado, tiende a ser un nazareno de una cierta edad, tiende a ser un nazareno muy respetuoso, pero claro, luego nos quedamos con la imagen que va detrás del Señor. Pero si nos quedamos con el cortejo es una auténtica maravilla y lo que tú decías, Jaime, un cortejo de esos años 20, 30 tan bonitos y tan llamativos y sobre todo eso, el cortejo negro fúnebre de Mena para mí es una delicia. Claro, esto une, Frank, la idea que pervive de aquel adjetivo de lo suntuoso, ¿no? De los años 20. Desgraciadamente, por lógica y por falta de medios en algunos casos, ese carácter suntuoso, sobre todo en los hábitos, se está perdiendo. Pues claro, costear un hábito de buen terciopelo y en algunos casos, como eran las túnicas de Viñero, Sepulcro o Mena bordadas, pues estamos hablando de un dinero que desgraciadamente las hermandades no disponen y que si disponen de ello, a lo mejor es más necesario para otras cosas y no para... Es que nos decía un día Javi Peláez en los comentarios de la tertulia que había hermandades como, por ejemplo, La Esperanza o La Inspiración, en las que un hábito estaba en torno a los 3.000 euros o 2.000 euros. Claro. Hoy en día es inasumible. Es una locura. Es una locura. Llevar 100 nazarenos ya es una osadía. Claro, en la balanza pones, estos hábitos no son funcionales en ese sentido, pero ¿los mantengo o los cambio? Mientras se pueda, yo creo que hay que mantenerlo porque esa es nuestra historia, ¿no? Claro, tenemos el caso de Las Penas, por ejemplo, que decidió de un día para otro cambiar el terciopelo por el tergal, por la nanilla, por esa funcionalidad. ¿Qué pasa? Que tuvo la posibilidad de hacer una procesión entera nueva de un año a otro sin una inversión muy alta y te encuentras con un cortejo uniforme, con todas sus túnicas, con todo, pues como se quería. ¿Qué ocurre? Que en cierto modo pierdes ese sabor del terciopelo, hay formas y formas de entenderlo, lógicamente. Si es por funcionalidad, todas de tergal, porque lo echas a la lavadora y punto, y no hay ningún problema. Si es por categoría, calidad, imagen, historia, etcétera, pues tenemos muchas más. Mira, ¿no? Un ejemplo. Espérate, Miguel, antes de tu comentario, quería preguntarte, porque hablando de la estética de los hábitos, quería proponeros, más allá de lo que tú vayas a decir, un par de asuntos. Sí. ¿Nazarenos de vela con capa o sin capa? Y por otro lado, Miguel, cuéntanos la sensación de llevar un hábito tan especial y tan diferente como es tu caso en la hermandad de los gitanos. Claro, sí, es que son dos cosas. Lo de la capa o no capa, yo creo que también depende de las... Es que eso depende un poco de las características de cada hermandad, ¿no? Es decir, de cómo sea, de dónde venga, del carácter que tenga. Y muchas veces nos fijamos, estamos como siempre mirando más fuera que dentro. Muchas veces estamos más pendientes de ponernos una capa porque cierta cosa de cierto barrio también la lleva, entonces nosotros también. Y realmente no sabemos por qué la llevamos. Te pongo el ejemplo de Inspiración, que en los años 20 llevaban las túnicas de tisú de oro y plata y capas de terciopelo morado y negro. Ahora ya no llevan capas ni llevan tisú, pero y la cofradía sigue viniendo del mismo sitio y sigue con un carácter similar. Porque a veces son los tiempos y por eso yo muchas veces alabo lo de mi cofradía, porque mi cofradía es una cofradía que, para bien o para mal, los tiempos no la han variado. Pero fíjate cómo el Rico intentó incluir ese capirote de habichuela por tener algo característico malagueño y se quedó en una anécdota de 3 o 4 que lo lleva. Y me parece una cosa, me parece un error. Es decir, me parece que hay que apostar por... Es que no puedes hacer una apuesta de 3 o 4. O sea, o pasas de un año, y esto sí que es por la liquidez de los tiempos en los que vivimos. Si tú pasas de un miércoles santo a otro, por ejemplo, a que todos los nazarenos vuelvan a llevar, en el caso de la sentencia, años 50, etcétera, sandalia con calcetín blanco, vale, lo que no puedes hacer es los cargos van a llevar sandalia y calcetín blanco. Al final es un pastiche, que es lo que ocurre con esos capirotes de habichuela. Va en detrimento de la uniformidad. Eso está clarísimo. Y nos gusta ver el cortejo de una sola pieza, que sea un concepto monolítico. Es que iba a ponerte un ejemplo de cambios en ese aspecto en cuanto al cuidado de los hábitos, que eso ha pasado hace escasamente años,
Ejemplo, los nazarenos de la Hermandad del Amor, de la Cofradía del Amor. Todos recordamos y todos tenemos en mente las túnicas que tienen las túnicas bordadas. El águila bicéfala en la esclavina. Y ahora tenemos dos clases de túnicas. Están, por un lado, las túnicas bordadas con su escudo, por un lado, y por otro lado tenemos, parece, como las túnicas de segunda categoría, que son las túnicas del resto. Que son las túnicas, digamos, de material más baratito y con el corazón, ¿no?, traspasado. Entonces ya establecemos dos categorías en la misma forma de vestir a la misma cofradía. Ahora, si hay un cortejo que es imposible verlo con unidades, ese puede ser el del rescate, a lo mejor, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo veis? Yo nunca he entendido esa explosión de color que tiene, por ejemplo, la Hermandad del Rescate como máximo exponente. Yo siempre me he creído esa, que no sé si es leyenda o es realidad, que los hábitos los pagó Kodak para que les hicieran fotos. No sé si es cierto o no, pero es muy creíble. Creo que está demostrado históricamente que había un directivo que trabajaba para Kodak, que era un directivo de la empresa, y creo que hay bastante realidad o visos de verdad en lo que dice, porque creo haberle recordado escuchar esa anécdota de Eduardo Nieto, me parece. Eduardo Nieto, claro, sí. Que no estamos hablando estamos hablando de una persona que conoce muy profundamente toda la Semana Santa y la historia de la misma, ¿no? Bueno, y gente que está recuperando, como La Piedad, que está haciendo por recuperar hábitos, también a nivel testimonial, un poco lo que hablamos del Rico, pero los hábitos de los años 20. Algunas túnicas, sobre todo en el frente de procesión, con las bocamangas con una especie de ganchillo, con una puntilla, sí. A mí me llama la atención en eso, tomando de donde parte Jaime, que el rescate mantenga orgullosamente además esos hábitos, porque lo leíamos esta cuaresma en un hilo de Andrés García. Al final, todo lo que hay en la calle en la Semana Santa no se tiene que atener a ninguna liturgia, porque es una paraliturgia absoluta. No, es que mi hermandad lleva los cirios rojos porque somos sacramental. No, mire usted lleva los cirios rojos porque quiere llevar un color distinto, como si los quiere llevar verde fluorescente. No intentemos justificar lo injustificable. Dicho esto, a mí hay una moda, personalmente, insisto, que no me gusta, que es esa moda de querer revestir al nazareno de monje. Casos claros. Sí. El del Monte Calvario con los nuevos hábitos y, sobre todo, un hábito que para mí ha hecho perder mucha personalidad a la Cofradía del Amor, ese hábito nuevo con la esclavina, etcétera, etcétera, cuando el Amor creo que era la única hermandad que llevaba el damasco en las túnicas y capirotes de los cargos, más allá de las capas. Yo creo que en el caso del Amor esa uniformidad podía haber ido por otro lado, que no por esa reconstrucción del hábito en una reconstrucción agustina, por incluir algo que yo creo que es más de marca que otra cosa. Yo lo comparto totalmente, Fran, porque cuanto más te alejes de la estética del nazareno, menos correspondencia visual vas a establecer con el público. Claro. Las cosas son las que son, y además somos también heterodoxos en ese sentido. Tenemos nazarenos con capa, nazarenos con esparto, nazarenos con círculo, tejidos tenemos lo que queramos. Nazarenos con escapulario, no nos olvidemos el escapulario. Claro, el escapulario como elemento. Tenemos un caso tan paradigmático como el de los gitanos, pero claro que no deja de ser tradicional y suyo. No es una pose inventada o retomada en el siglo XXI para tener otra presencia y asociarte a unos valores que a lo mejor no forman parte de tu historia. Un sí rotundo a una pregunta que hacías hace un rato, Jaime. Nazareno de vela con capa, por supuesto, y con la vela recogiendo la capa. Es decir, nada, el cirio al cuadril no, el cirio con bastón, y cuando avanzamos lo ponemos como si tuviéramos ahí una línea para que además nadie cruce por el cortejo. Ponemos a salutación como ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, efectivamente. Sí, señor. Bueno, pues si os parece, vamos a seguir dándole vueltas a todo este mare magnum que es la Semana Santa, y vamos a hablar de un tema pues que se ha hecho protagonista de nuestra Semana Santa pues desde ya hace bastante tiempo, desde los 60 más o menos, y la irrupción, como ya tocamos en el programa, de Juan Casielle. Vamos a hablar de esos extranjerismos que se producen en nuestra Semana Santa, esas incursiones
externas que son tan abundantes y que parece que hoy en día empiezan a ser sometidas a juicio crítico al que nos permite la historia, incluso cierta reivindicación de nuestro carácter local, de ese carácter también de Andalucía oriental en detrimento de la Andalucía occidental y ese carácter primigenio de la Semana Santa de Málaga, y entendamos primigenio final del 19, principio del siglo XX hasta el año 31. Entonces, sobre esto, hacemos una valoración general y luego, si queréis, pasamos a aspectos puntuales. Yo pondría el Martes Santo como día icónico, por ejemplo, en los tronos, porque, bueno, ahí tenemos desde los ejemplos, desde 3 ejemplos de Antonio Martín Fernández en Pasos de Cristo. Tenemos ejemplos de Villarreal también, el del Rocío, el del Rosario. Yo creo que es un día como muy simbólico para analizar cuánto y cómo se ha insertado todo esto y partiendo del paso de palio de las penas, por supuesto. Claro. Es que por ahí voy, que es que el Martes Santo realmente es el día que más se demuestra que en Málaga cabe todo. Es decir, que en Málaga puedes tener desde un trono, digamos, años 20, como el de humillación, pasando por el de la Estrella, con un claro ejemplo, pasando por las penas, pasando por el Rocío y pasando por lo que tiene sentencia, digamos, todavía el trono que tiene ahora de Pere Hidalgo. Entonces, tienes toda esa línea. El martes es el día realmente, Málaga siempre se suele decir, Málaga lo que tiene es que caben todos los estilos. Puro y duro. Efectivamente, el día que tú dices, ¿quieres ver un día lo que es en Málaga? Vale, Martes Santo. Porque tienes todo. El bombo sevillano con el trono absoluto paso de palio, con el trono paso de palio adaptado a Málaga tipo Rosario o tipo Rocío con el trono de la Estrella. O el canasto mixto, ¿no? Que puede ser el de los pasos del Monte Calvario. Efectivamente, que es Jesús Castellano, ¿no? Con ese... Es que está todo. Por eso es un día muy chulo. Y bueno, evidentemente con lo incluido por Toledano, que al final no deja de ser un bombo, con líneas un poco raras. Y bueno, el trono por hacer de Nueva Esperanza. Pero que es que está todo. Y eso es muy... Claro, para mí el martes además es un día de grandes mentiras en la prensa, porque es el día que se dice, no, el martes santo victoriano. No, mire usted, en la Victoria hay una hermandad, que es el Rocío, otra hermandad que está casi en el centro, que es el Rescate, y una hermandad del centro que travisten de victoriana porque salía del final de Calle La Victoria, que es la sentencia. Si la sentencia tiene algo claro, es que no tiene claro de dónde es una hermandad de centro. Claro, es como si el gitano nos dicen que somos de la Victoria, lo mismo. Está dentro de la puerta de Granada. Sí. Es una hermandad de centro. Claro, es una hermandad del centro. Dicho esto, totalmente el diagnóstico de Miguel, pero fíjate que vamos un poco más allá. El martes es el día que históricamente menos gente ha tenido en la calle viendo. Es el día más tranquilo, es el día que según los datos de la MT menos autobuses se cogen. Es un día que es cierto que ha cambiado mucho, que el Rocío lo ha cambiado mucho, pero que teniendo de todo es un día que acaba por ser pues un día menos atractivo, aparentemente. Esos matices no dejaremos de tocarlo. ¿Cómo puede influir? Y hay 3 ejemplos para mí muy claros. El cambio de gitano, el cambio de cautivo y el cambio de Rocío. ¿Cómo pueden cambiar radicalmente el escenario y el panorama de un día en la calle? Es verdad, Fran, que el martes ha sido tomado siempre como el día de transición, ¿no? Entre el domingo y el lunes y lo que está por llegar, como el día de recogimiento, digo en casa, no en la procesión, como para preparar el tramo final de la Semana Santa. Pero por seguir con el tema de las incursiones, digamos, extranjeras, y no vamos a negar que básicamente es hispalense, porque esto es todo lo que... De ahí viene casi todo lo que se ha modificado. Yo parto de que era necesario, en los 60, mirar a Sevilla porque nosotros estábamos en franca decadencia, en muchísimos aspectos. Sí. Tanto en lo artesanal y sobre todo, y si me apuran más, imprescindible era el tema de lo cultural. Porque o eran inexistentes o eran con una cutrez bastante importante. Entonces, la necesidad era más que evidente de la mirada cultural y procesionista, ya se pasó a la mirada patrimonial, también como muchas veces hemos comentado, por falta de mano de obra y artesanos locales. Teníamos que recurrir a otro sitio y aquí en medio pues también se produce la incursión de Juan Casielles. ¿Creéis que todo lo aportado desde, vamos a poner los 60, ha venido a sumar o hay cosas que ha podido pagar y eran nuestras y merecía la pena conservarlas?
Es que es complicado medirlo. ¿Podéis poner ejemplos? Sí, a ver, no, a mí me parece complicado medirlo porque hasta qué punto ahora miramos con romanticismo lo que si tuviéramos hoy lo miraríamos como una atrocidad. A mí, por ejemplo, hay una cosa que se pierde en cierto momento, que es el trono pequeño, que no tiene tanto que ver con Sevilla, sino el trono de carrete, esas imágenes que vemos del Señor de la Puente en la puerta de la Torre de San Juan, esas imágenes del Señor de los Gitanos en su peanita de carrete, o también el Cristo de llagas y columnas, etcétera. Misericordia. Misericordia, etcétera. A mí quizá ese carrete, el carrete bien entendido, no el carrete tipo estudiantes o el carrete actual de Misericordia, Bueno, un carrete bien entendido. Un carrete es una peana claro, es un carretón rectangular, sí. A mí el carrete es lo que realmente he hecho en falta, es decir, esa pequeña seña de identidad tradicional que había en Málaga y que se ha perdido absolutamente. Abundando en eso, Fran, también el tamaño también se puede traducir en las proporciones. Claro. Yo creo que ahí las proporciones es un problema que tenemos los malagueños con ellas desde hace tiempo, especialmente desde los años 50, básicamente, 40-50. Pero claro, la nueva ola no ha podido ni siquiera, viniendo de una tierra tan exquisita para el tema de las proporciones, no ha podido ni siquiera parar esa forma desmedida de procesionar que tienen algunas cofradías. Incluso tronos que estaban perfectamente proporcionados más o menos, pues se le han añadido bases, molduras y para hacer otra historia. En ese sentido, ¿cómo lo valoráis? El hecho de no haber podido importar la estética, pero desde su dimensión. O sea, de no habernos podido traer los tamaños. El equilibrio y la proporción. Y volver a la mesura de los años 20, por ejemplo, claro, en los tamaños. Claro, es que hay dos cosas. Vamos a ver, por un lado, lo que estás hablando de los años, lo que respecto a la pregunta primera de antes que ha respondido Fran, mirar ahora lo que pasaba, es decir, con la perspectiva del 2021, 2020, siglo XXI, ¿qué pensaban en los años 60 o qué pasó en los años 60? Es un poco, esto es lo que son los revisionismos históricos. Los revisionismos históricos al final ya se sabe por dónde van, al final dónde acaban. Mal, siempre. En los 60 eran los 60, había lo que había, estábamos como estábamos y había una figura que tenía una influencia y tenía más que la influencia, tenía las mimbres para poder contactar con lo que había allí, pues básicamente lo que hizo fue optar por la opción más fácil, que era coger lo que había allí y decir, vamos a traérnoslo para acá, fin. Eso en los años 60 porque no había nada, recordemos, había un boquete. O sea, desde los años, casi desde la reconstrucción de los 40 hubo un boquete de 20 años hasta que llegaron los años 60. Y después, el tema de hacer el revisionismo, no, bueno, el tema de los años 20, los años 30, ¿no? Lo que había ahí, la mesura y después cómo nos vamos. Hombre, es que también influye, bueno, eso se suele decir, ¿no? Y también influye lo que pasó todo después de la guerra y cómo todo el mundo se tuvo un poco que buscar las castañas, ¿sabes? Cómo tuvo que acoplarse a los espacios que tenía y de dónde tenía que salir y cómo tenía que salir. Entonces, ¿qué es lo que echamos de menos? Evidentemente, ¿yo qué me he hecho de menos? Yo me he hecho de menos, pues, por ejemplo, cosas tan típicas como el carrete, pues o sea, dejen de, digamos, de hacerse un carretito, pero no mucho, váyase que no, hacer un carrete auténtico y hacer una cosa auténtica de como se hacía en Málaga en los años, no, a principios de siglo o lo que había antes, que para eso está en la imagen. ¿Es difícil? Sí. ¿Se va a hacer? Probablemente no. ¿Es más una quimera, un sueño nuestro que querríamos ver? Pues sí. Yo creo que está más en los sueños y anhelos que en las realidades que se manejan. Sí, yo vamos, por dar una pincelada histórica, pienso que probablemente ese deseo de resurgir y renacer en la década de los 40 no llegó a ese discurso grandilocuente y a ese, junto con las directrices de Santos Olivera, que dijo que la iglesia, que las cofradías deberían de dejar de molestar en la iglesia, pues ellos se juntaron los dos ingredientes perfectos para ese colosalismo. Y en cuanto a lo que decía Fran al principio, totalmente. Los diseños, la mayoría de las obras podían ser muy proporcionadas y muy armónicas en proporciones, eso, en dimensiones. Pero probablemente en la talla hoy en día diríamos, ¿esto qué es? Esto no es procesionable con la estética que estamos acostumbrados hoy en día y con el grado de perfección que requerimos los cofrades, que cada vez nos hemos vuelto más puntillosos y más mijitas en esa fecha. Totalmente.
Pues mira, vamos ahora a saltar y vamos a movernos ahora por Málaga. Vamos a ver, entre los tres, vamos a charlar y vamos a ver si llegamos a alguna conclusión sobre si en Málaga existe la identidad de barrio. El Jueves Santo puede ser un día bueno para ponerlo de referencia. Tenemos Perchel Sur, Perchel Norte, Trinidad, y bueno, luego tenemos la zona también de Molinillo, La Victoria. ¿Podemos hablar de hermandades vertebradas por barrios o son características muy, muy minúsculas y particulares? En Málaga, rotundo, no. en Semana Santa, hablar, o sea, yo es que esto a lo mejor duele, o sea, duele. A lo mejor me tiráis ahora un cubo de aceite hirviendo, pero es que en Málaga hablar de, a día de hoy, barrios como Perchel, Trinidad, Molinillo, es que yo eso lo integro ahora mismo en un todo. Es que eso no es, para mí no hay una identidad característica de una u otra, es que es un todo. A mí Perchel, Trinidad, Molinillo, Capuchino. Vamos a plantear la pregunta o el tema desde otro punto de vista que yo creo que puede ser, porque hoy en día no la tiene, estoy con vosotros. Radicalmente, casi que no, que apenas nada. Málaga, cofrades, barrios, si nos ponemos así. Pero sí es verdad que un día Málaga, sí la tuvo. Entonces, hombre, claro que la tuvo. Vamos a partir de que ha sido el destructor planeamiento urbanístico de esta ciudad la que también ha destrozado la propia esencia de los barrios y su forma de transportar a Málaga una realidad social, de ver, de sentir y de... Es que ni siquiera podemos hablar de un perchel cofrade. Hablamos de percheleros que viven en calle La Unión que son cofrades, vale. Pero no podemos hablar de un alma de barrio cofrade porque no existe por lo que te estás diciendo. O sea, partiendo de la base de que el Perchel Norte llegó un día en los años 90 que pasó un bulldozer por ahí, desapareció absolutamente todo, desaparecen las casas, desaparecen las personas, desaparece la identidad y desaparece cualquier tipo de elemento cultural, de elemento identitario. Con lo cual... Yo creo que no tenemos que dejar de historia. Yo creo que es más un concepto romántico que una realidad. Yo creo que hay que dejarse de historia romántica. Hay una cuestión. Jaime hace referencia a esa identidad de barrio que nosotros tenemos aprendida de pues, barrios como el barrio de la Macarena en torno a la Virgen, etcétera. Aquí ocurre una cosa. Había barrios antes que las hermandades que ya no existen. Hablamos de Perchel, hablamos, etcétera. Y tú has dicho, Miguel, que solo hay un barrio cofrade, podemos hablar desde nuestra perspectiva, y en la que estoy de acuerdo contigo, de un barrio cofrade, que es Nueva Málaga. ¿Qué ocurre? Que el barrio y la hermandad nacen a la vez. Es un barrio de viviendas que nace en los años 70, 80, se funda una hermandad allí y es la gente que estaba viviendo allí, que entonces estaba a tomar por saco del centro, quien se junta en torno a un Cristo de Pérez Hidalgo y una Virgen que venía de un pantano y monta una hermandad. Y es una hermandad que vertebra el barrio. Un ejemplo, Fran, el que tú estás poniendo de Nueva Málaga y también el de Humildad y Paciencia, que en su entorno está también dotándose de una identidad de su barrio, ¿no? Y está calando en el barrio. Sí, ahí también te doy la razón. Humildad y Paciencia también está haciendo su barrio. Pero está mediadora, ¿eh? Claro, pero no es lo mismo. ¿Están viviendo de cara al barrio o de espaldas? Porque hemos visto también en los últimos años algunos intentos, ya sea en procesión o traslado, de identificarse con lo poco que queda en el barrio. Estoy recordando ahora la salida del 75 aniversario de la humillación, que fue por el barrio, en el trono grande además, pasando por calles que yo pensaba que no podía pasar con ese trono, pues lo consiguió. Traslado como el que hace desde el año 68 la aspiración o hace la misericordia, son el cautivo, perfectamente enraizado en su barrio, son intentos de reafirmarse en su espacio geográfico, en su hábitat y en su sentido de pertenencia, ¿no? Sí, pero son intentos. Es que al fin y al cabo, tú mismo lo has dicho, son intentos de... Sí. Es que a mí me gusta mucho... Claro, es que intentos de reafirmar en lo que hay, lo que queda, intento de reafirmar mi identidad sobre lo que hay ahí. Aunque tu identidad sea la que es. Pero es que eso al final no, esto al final no, estamos hablando de teatro, ¿no? O del teatrito, ¿no? Sí. Espacio, fundación, identidad. Es que al final el problema es que es difícil encontrar que las tres se unan en un mismo sitio. Había hablado de mediadora y humildad y paciencia. Es que no se puede comparar con lo de Nueva Málaga. No se puede comparar porque Fran ha dado en una clave, y yo soy de mediadora, ¿eh? No se puede comparar con Nueva Esperanza. Se funda cuando se funda en el barrio, en la fundación del barrio, en el concepto del barrio. No nos olvidemos que Humildad y Paciencia y Mediadora
no se fundaron en el barrio. Claro, esto es Llegaron al barrio, llegan al barrio, se enraizan en el barrio y hacen cosas en el barrio, pero no se fundan en el barrio. claro, Por tanto, como el inicio del urbanismo. El urbanismo eso crece es. en torno a templos y conventos. Si Es lo nos que vamos al vertebra el origen, origen del urbanismo. por eso yo creo que de barrio tenemos una. Barrio puro, una. Ahora mismo. Por terminar, sí, puro probablemente solo una. Uno. Por terminar este repaso, algunas pinceladas de zona Molinillo Capuchino y zona Victoria. A ver, Molinillos capuchinos, más capuchinos que Molinillo, porque para mí el Molinillo es una zona prácticamente gentrificada y es un bracito del centro donde no creo que haya una identidad propia. En Capuchinos probablemente sí la haya, pero más por el colegio que porque sea un barrio en sí mismo. Y luego en la Victoria, yo creo que hay una cierta artificialidad por parte de los que vivimos aquí de creernos que esto es un barrio. Y eso es lo que hace que la Victoria, si no lo es, se parezca mucho a lo que debería ser un barrio. Claro, ahí me ha dado la clave. Yo creo que es por los que estáis aquí, el reafirmaros esto es la Victoria. Es un deseo, porque al fin y al cabo a mí la sensación también me sigue dando es que es otro bracito del centro, simplemente que es el único brazo del centro donde queda realmente gente de Málaga viviendo, que eso es lo que hace que sea un brazo realmente potente. Es decir, tú te vas a la Victoria y ves gente real, comercio, y donde a lo mejor, Miguel, desorden, desastre, hasta si me apura, cosas que tú dices, ¿esto qué es? Vale, eso es la Victoria. Porque sigue siendo Málaga. Si me apura, donde probablemente el contexto cofrade y religioso esté más imbricado. Tenemos el Rocío, por ejemplo, que es un clarísimo ejemplo de hermandad victoriana, pero está allí la patrona. Y eso también, digamos que condiciona el entorno. Aparte de hermandades muy clásicas ya, con un siglo de existencia, como el amor y la caridad, enraizadas en la Victoria, ¿no? Entonces, todo eso aporta y ayuda también a esa identidad, digamos, desde el punto de vista cofrade, ¿eh? No me voy al social. No, pero al final el social y el cofrade van de la mano. Es decir, si tú tienes una sensación eso de la raíz, no es la raíz, la pertenencia al barrio con una hermandad, es decir, es mi hermandad del barrio. Es que eso ayuda, ¿sabes? Y en la Victoria eso se da. Y por eso queda, además es un poco artificioso quizás, pero ahí está. Y es la única, por eso yo he dicho Nueva Málaga, pero es verdad que también ahí está el puntito ese, pero el resto, vamos. Pues cero. Vamos a ir terminando vamos, y no vamos a dejar de hablar en forma de epílogo de lo que sería el carácter serio o luctuoso que nos transmitiría el día de mañana con las hermandades, digamos, más serias y con ese penitenciar, digamos, que a veces se echa en falta, ¿no? Tú, creo, Miguel, que hacías una de tus columnas de humo hablando de la importancia de las mascarillas para amortiguar el ruido que esta ciudad tiene. Esto entronca con lo del principio, como parte de la teatralidad, el comportamiento del público y el comportamiento de los actores. En este caso, mirando el carácter serio y luctuoso. ¿Esto qué reflexión os merece? Que Málaga, a pesar de carácter luctuoso y serio, el Viernes Santo tenemos a la Soledad de San Pablo. Es decir, eso es lo que te hace es un ejemplo de lo que realmente es Málaga. Y no te equivoques. Tenemos al Santo Traslado. La Virgen de la Soledad en los últimos años va un poquito más me refiero como conjunto, ¿no? Yo es que no me gusta lo de la Hermandad del Santo Traslado, no, es la cofradía de la Soledad. Digo como conjunto, y no te lo estoy diciendo mal, que no estoy diciendo, ahí tenemos la Soledad de San Pablo como una cosa, no, me refiero como que es así, es decir, somos ruidosos, somos Málaga, es que es mediterráneo, es que somos un pueblo mediterráneo, un pueblo ruidoso, un pueblo desordenado, y el Viernes Santo seguimos siendo eso, nos pese como nos pese, o nos pongamos mal o nos pongamos mal. Simplemente que tenemos algún tipo de códigos generales donde vemos quizás el sepulcro y tendemos al silencio, pero por una cuestión de código general y por una cuestión también casi tradicional, que vemos, es que ni para servir, o servitas, ¿no? Es que nuestro
nuestro aura malagueña con Servitas también da para un libro entero. Es decir, somos lo que somos y sin embargo vemos Servitas y todo y somos otra cosa diferente. Sí, a ver, en cuanto a lo que ha dicho Miguel, apuntar un par de cosas. A mí me parece bien que Hermandades, aunque sea de un Viernes Santo, mantengan su estética, digamos, de lo que fue su barrio, con cierto carácter de, vamos a llamarle, de una alegría moderada y con una impronta, pues, eso, de barrio. O sea, cofradías como el Amor, la Caridad o el Santo Traslado no las veo ajenas al Viernes Santo, su día de procesión, y es su estilo y su forma de hacerlo. No creo que tengan que mimetizarse con otro concepto de hermandad, como puede ser el Sepulcro por su oficialismo, o como puede ser Dolores de San Juan por su carácter, por la hermandad de silencio. Yo sí, y en cuanto al silencio, sí quisiera apuntar que para mí, yo creo que solo hay 3 silencios en Málaga. Uno es el silencio que impone el cortejo, que es el Dolores de San Juan, el silencio oficialista, que sería el Sepulcro y Servita, y el silencio que impone la presencia del Cristo de la Aspiración. Creo que esos son los 3 únicos silencios. Los silencios reales, pues sí, pues estoy de acuerdo. Porque es que el resto no queramos buscar donde no hay. Es decir, no hay, no existe. Y no va a existir. Pero fíjate que son 3 silencios que no son silencios. El silencio de los Dolores de San Juan lo rompe y todos nos vamos a eso, la capilla musical o las monjas cantando. El silencio de la salida de Servitas, por ejemplo, lo rompe la soprano cantando desde el Museo del Vidrio o los lectores. El silencio del sepulcro lo rompe la marcha fúnebre y el silencio de la expiración lo rompe la música. Entonces, ¿hasta qué punto no nos gusta o no somos ciudad de silencio que nuestros silencios no son silencios? Hombre, si nos ceñimos a eso, desde luego, el único silencio es el del sepulcro cuando se va a la banda municipal del Calle Cister. Ya está. Ese es el único tramo de silencio que hay en Málaga. Málaga en silencio es una calle media. Ya está. Ya está, que no hay más. Bueno, y los tramos que hace el yacente del Calvario cuando no suena la banda. Pero no es un silencio real porque hay gente murmurando y hablando. No estamos acostumbrados. Ese silencio no está todavía hecho. No está todavía asentado. Llegará el día en que ese silencio ocurra. Y en cuanto a lo que decía Miguel, ¿cuánto hay de carácter mediterráneo y forma de ser social en nuestro ruido y cuánto hay de falta de respeto? ¿Dónde está la línea que separa uno de otro y hacia dónde vamos realmente con tanto ruido? Es que somos así, es que somos una ciudad ruidosa, pero es que pero en todos los ámbitos, a todas las épocas, es que no pasa nada. Sí pasa porque a mí me gusta el silencio y me gusta cuando había otros sitios decir, joder, como la gente tal. Pero es que hay un momento que esto es como una batalla contra, ¿no? Voy a decir, contra el viento. Y que ha venido un ingrediente a mejorar ciertamente el comportamiento, que ha sido la música. Eso, pero que la gente se calla. Ha conseguido acallar en muchos casos a la masa para escuchar. Claro, pero es un vamos a escuchar, no es un silencio. Vamos a escuchar. Bueno, pero vamos a escuchar y vamos a callarnos también. Entonces, las dos cosas funcionan juntas. Lo que pasa es que el vamos a escuchar todavía hay más apertura de lata, más siseos que silencios de verdad. Ya le añade el siseo. Me digo una cosa ya que estamos casi acabando, pero esto es como el silencio de la maestranza cuando suena Nerva, ese solo de trompeta, la maestranza está callada, nadie tiene que mandar a callar. Y el silencio de la Feria de Agosto cuando suena Nerva en los toros, que se escuchan los siseos, que se escuchan los goles, pero los goles a la banda. Yo creo que estamos en ese punto también. ¿Vale? Yo creo que todavía nos queda. Yo creo que al final todo se resume en un carácter de educación y de implicación y de llevar la conmemoración puesta contigo. Somos actores, no somos más bien figurantes. No somos actores porque no sabemos interpretar bien el papel, ¿no? En la mayoría de los casos. Es que el papel que no sabemos, claro que no sabemos. Sino, y como conjunto, por eso digo que yo puedo decir, yo me la tengo aprendida, pero yo no nos descalificarían de cualquier concurso porque somos figurantes que no paran de hablar. O sea que... Claro, pero si es que así, pero si es que no nos tomamos. Si es que no es ni bueno ni malo, es que es así. Ya otra cosa es los gustos. Me gusta más, me gusta menos.
Aquí, Miguel, también podríamos enganchar con ese tramo de conversación que hemos tenido acerca de los cortejos. Un cortejo hermético, nazarenos pegados, 2 filas muy juntitas, con esa planta que da a lo mejor un capirote alto, sea con capa o no, y sea con esparto o no, me da igual, pero eso siempre invita, por lo menos, a mirarte alrededor y decir, oye, que aquí viene algo serio, ¿no? Sí, pero... El carácter del nazareno y del hombre de trono también, no nos olvidemos de él, muchas veces hace que el público se contagie de lo que está viendo dentro, ¿no? Es que aquí, eso, nada más es la forma de llevar los tronos. Es que los mismos tronos generan ruido. Es que ya está. Claro, un trono claro. un trono es un altavoz de ruido. Ya está, así, tal y por cómo lo llevamos y por la disposición que tenemos. Entonces, el ruido llama al ruido, a más ruido, a más ruido. Es que no hay otra. Y yo le digo una cosa. Os habéis olvidado un silencio, que a mí un silencio que sí me parece un silencio. No nos hemos olvidado, hemos dicho los que tenemos en la cabeza. ¿Cuál es el tuyo? No, y te digo que no, es un silencio un poco especial, es el silencio del cautivo. Cuando pasa el cautivo, los decibelios bajan un montón. Sí. No es un silencio, digamos que es verdad que cuando pasa hay una especie como de... Es un ejercicio de contención, ¿verdad? Eso es, se corta como aunque haya un aplauso espontáneo. Como si estuvieras aguantando la respiración. Eso es, digamos que pasa y todo el mundo, digamos que aguanta. Y yo creo que es por la misma idiosincrasia del cautivo en sí mismo. Que pasa y te deja ahí un regusto, incluso cuando ha terminado de pasar, como todo el mundo se gira para seguir mirándolo, sigue estando ese silencio. Es un ejercicio de concentración. Es una concentración espiritual. Contemplación. Efectivamente. Y es un silencio que se habla poco de él. Eso es, y es el silencio del cautivo. Claro, ahí entramos en la estética que puede llamarse de lo majestuoso. Es decir, de transmitir majestad en la puesta en escena. El cautivo lo hace, el Cristo Inspiración lo hace, y por eso consiguen esos climas, porque lo que ha dicho Fran, aquí va a empezar no sé qué y los siseos. Sin embargo, cuando suena Mater Mea, la primera nota, y va a salir Cristo de Inspiración, no hay siseo. Ahí hay silencio directamente. Eso es, y cuando suena la corneta, cuando está saliendo la Virgen, tampoco, en los dos casos, ocurren los dos casos. Esa plaza, pero también lo da una cosa, que es la oscuridad. Sí. La oscuridad invita al silencio. Teatro, la ambientación, ¿no? La iluminación. La oscuridad invita al silencio. Si yo estoy viendo Servita en una calle carretería con la luz apagada, se presta más al silencio que si estoy en una calle carretería con las luces encendidas, claro. con los motores de los buñuelos funcionando, es que es todo. Con la gente pegándole patadas a las latas. Con una saeta a micrófono, todo. Es que si es que es así. Si es claro, hemos acabado con esto ligando, pues, el principio al final. Desde la iluminación y, bueno, la sonoridad, la esencialidad de la conmemoración, donde el decorado tanto tiene que ver y donde la luz natural o artificial también. Yo creo que le hemos dado un buen repasito más o menos a una serie de características que no suelen tratarse. Hemos hecho un repaso muy personal y muy sui generis al estilo de las cofradías de nuestra Semana Santa. Y bueno, quedamos citados esta noche, ¿no, Fran? A las 10. Exacto, nos vamos en un ratito. Bueno, para escuchar a una serie de reflexiones sobre nuestra Semana Santa de diversas personas muy conocidas del mundo cofrade o no tan del mundo cofrade. Y también hablar sobre esas impresiones y irnos más ya a lo sensorial y a lo propio de cada uno de nosotros a la hora de valorarlas. Vamos a hacer una cosa, y es que como no le podemos pedir a nadie que un Jueves Santo, por muy pocas procesiones, ninguna que haya en la calle, que un Jueves Santo a las 10 de la noche esté con nosotros, lo que vamos a hacer es estar nosotros con ellos. Vamos a escuchar a gente de las cofradías que han querido regalarnos una reflexión y vamos a escucharlo y, sobre todo, vamos a tirar un poquito de morriña. Vamos a ver tronos en movimiento gracias a Antonio Nogué, gracias a Cabeza de Varal, que bueno, últimamente estamos utilizando menos sus vídeos porque yo creo que los estamos consumiendo internamente, pero vamos a ver tronos esta noche, vamos a escuchar otras voces y vamos a terminar este Jueves Santo. Así que eso, en un ratito estamos de vuelta, ¿no? Sí, dejamos aquí en este punto el programa
Vamos a escuchar ahora a Miguel con su columna de humo, luego escucharemos y veremos la estampa y os Eso es. emplazamos a vernos esta noche a las 10 sin falta. Miguel, Chicos, ahora nos vemos, ¿no? Estamos vemos guapos ahora. con la chaqueta. Jueves Muy Santo. guapo. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo dicho, Jaime, Miguel, nos vemos ahora a las 10. Nos vemos ahora. Nos quedamos con la columna de humo y con la estampa. Hasta luego. Hasta luego. Hey, ¿qué pasa? Bienvenidos a Columna de Humo, edición Thursday, Holy Thursday, oh yeah, baby. Nada, hasta el Jueves Santo, hijo, vamos, todos los días, con los vídeos. Pero bueno, que me he cruzado con algunos y si no me habéis dado de galletas, es que sigo siendo flojo. Bueno, cosas. Oye, la Semana Santa, el rollo este, a mí no me ha parecido mal, ¿eh? O sea, las colitas bien, la gente está que lo tira, y los altares de todo. A ver, hay cosas que se pueden ver y hay cosas que no se pueden ver, pero las vemos, ¿vale? Y somos felices. ¿Qué somos felices? Es que yo creo que como estamos en la calle, nos da un poco igual todo. O sea, ahora mismo seríamos de cualquier protocosa. Nos la sacan mañana y vamos todos y nos metemos en el submarino del Tronito de 2,5 varales. Pero por eso digo que yo creo que bien. Tos y COVID. Entonces, bueno, eh, nada, que yo lo único que quería desearos que hoy, esto va a salir Jueves Santo, es que hayáis pasado una semana muy buena y hayáis aprovechado de un poquito de alegría, ¿no? Que ya no hacía falta una mijita de cambiar chi, vamos. De no estar todo el día pensando en cifras COVID. A que a que esta semana no sabéis las cifras, ¿eh? ¿Por qué? Porque estáis pendientes a otras cosas, que es lo que hay que estar también, ¿vale? Nada, chicos. Yo ya después de Semana Santa no sé de lo que voy a hablar. Así que me pondré a hablar, yo qué sé, de las glorias, por poner, ¿no? Ea, la semana que viene. O no. O la otra, que ya nos veremos, vamos.